Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. A pesar del estado de excepción, los secuestros y extorsiones se han disparado a escala nacional, llegando incluso a quintuplicarse en sectores como Guayaquil. ¿Por qué estos delitos no han logrado detenerse en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Por favor, ¿nos ayuda prendiendo su micrófono? Parece que está apagado, no le tenemos registro del audio. ¿Sí? Mientras a ver si me ayuda. Sí, le escucho. Ahí estamos. Buenas tardes. Freddy, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, entiendo que acaba de dar una rueda de prensa sobre una captura de extorsionadores y secuestradores, ¿no? Un mega operativo. ¿Nos puede dar detalle de esta última noticia que se acaba de lanzar? Buenas tardes. Justamente el día de hoy, en horas de la madrugada, se hizo una operación orientada al tema del plan de acción FICE, el mismo que tuvo su operatividad en el Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Metropolitano de Guayaquil, lo que es la zona 5 especial, la subzona Guayas y la subzona Manabí. Es necesario indicar que toda esta planificación de acción está orientada netamente con un componente investigativo de la DINASED, de la UNACE, de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y paralelamente de nuestras unidades de criminalística y unidades tácticas. El objetivo principal de este operativo fue el de individualizar a los presuntos participantes de estos hechos asociados al tema de los secuestros y las extorsiones. Es así que efectivamente luego del operativo se procedió a la aprehensión de 34 personas y a la liberación de 9 víctimas que se encontraban secuestradas, tomando en consideración que dentro de los diferentes indicios asociativos y vinculantes de estos hechos se pudo aprender varios panfletos que mencionaban el tema de los presuntos actos de extorsión, de los cuales estaban siendo objeto varias personas, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Ahora, es necesario... Freddy, sí, esta red que acaban de tener de secuestradores y extorsionadores, que por cierto es el delito que más ha crecido en los últimos días, semanas, ¿esta red tenía algún tipo de vinculación con las grandes bandas que conocemos del crimen organizado, del narcotráfico? Sí, específicamente con 2 grupos de terroristas que están plenamente identificados por el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son esos grupos? No, por obvias razones no quiero maximizar el tema a qué grupo delincuencial me refiero, pero sí efectivamente están relacionados con 2 grupos terroristas que están tomados en cuenta por parte de los decretos ejecutivos establecidos por el señor presidente. Entiendo la reserva de la información. Ahora, hablando justamente de este delito, tengo algunos datos que preocupan mucho, porque en pleno estado de excepción, pese a la militarización de cárceles y al conflicto armado interno que fue declarado hace poco, Ecuador experimenta un repunte de esos casos específicos, sobre todo en Guayaquil, en Quevedo, en Quito, son las ciudades más afectadas de acuerdo a las emergencias atendidas por el ECU 911. Los llamados a la central de emergencia por secuestros extorsivos y tentativa de plagio se dispararon entre enero y febrero de 2024. El primer bimestre del año, el Servicio Integrado de Seguridad atendió a 300 llamadas de alerta por secuestros y secuestros extorsivos a escala nacional, frente a 75 que se habían registrado en el mismo periodo del año pasado. Y hablábamos del año pasado, que era el año más violento que habíamos tenido en la historia del país. Hoy justamente, Freddy, la ministra de Gobierno había dicho que criticar el éxito del plan Fénix es una irresponsabilidad. Pero ¿por qué este plan ha dado estos, pocos resultados en comparación al tema del narcotráfico, cuando son delitos que afectan directamente a la ciudadanía? Bueno, efectivamente el plan de acción FICE obedece al tema del tema de la incidencia de los secuestros y las extorsiones, ¿no? Tomando en consideración que nosotros estamos visibilizando
el tema de los hechos que son delegados a la Policía Nacional, en este caso por parte de la Fiscalía General del Estado, a nuestra unidad investigativa que atiende este tipo de delitos, que es la UNACE. Tomando en consideración la data que usted me refiere, específicamente en este año hemos tenido 340 secuestros a la presente fecha y sobre todo 1.978 extorsiones. Tomando en consideración que esta data está visibilizada en los territorios que nosotros estamos interviniendo, con la finalidad de dar una respuesta inmediata, no únicamente desde el punto de vista reactivo, sino desde el punto de vista preventivo. Por eso es necesario tener la participación de la ciudadanía en vista de que existe cifra negra que no nos permite visibilizar de una forma clara el número de secuestros o extorsiones que se dan en todo el territorio nacional. Tomando en consideración esto, hemos hecho varias articulaciones específicamente con el ECU 911, como usted lo manifiesta, con la finalidad de transparentar el tema del dato y paralelamente también hacer las coordinaciones con Fiscalía General del Estado y de esa manera tener una cifra real que nos pueda visibilizar cuál es la incidencia del tema del delito que estamos tratando. Es necesario también indicar que desde el punto de vista preventivo, nuestra unidad especializada ha diseñado un aplicativo que va a ser socializado a través de nuestra policía preventiva con la finalidad de que levante la data en los territorios que por obvias razones o por temor o por miedo no lo hacen, y de esa manera tener una georreferenciación de este delito. Pero aquí lo importante es que estamos dando una acción inmediata por parte de la Policía Nacional ante este incidente de delito de secuestro y extorsión. Bueno, el operativo que se justamente desarrolló o que se anunció por lo menos el día de hoy da cuenta de esa investigación que se está realizando justamente en los casos de secuestro y de extorsión, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo aquí el dato de que en Guayaquil, entre enero y el 8 de marzo del año pasado, la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero en el mismo periodo de 2024 este volumen trepó a 618, pese, repito, al estado de emergencia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo se explica que incluso con la fuerte militarización que tenemos en apoyo a la policía justamente y al acceso a recursos que se le ha dado a las fuerzas del orden, los secuestros y extorsiones se multipliquen? Y sobre todo cuando usted nos ha mencionado de que hay también una cifra negra que obviamente no se denuncia porque la gente tiene temor a denunciar por la vida de la persona que está secuestrada o por las personas que están siendo extorsionadas, tienen miedo. O sea que aún podría haber datos mayores a las cifras que yo le estoy presentando. ¿Cuál es la explicación para que esto suceda? Si bien han bajado las muertes violentas, ¿no? Bueno, como usted lo manifiesta, efectivamente la intervención a través de los diferentes estados de excepción nos han permitido interactuar juntamente con Fuerzas Armadas, y de esta manera se ha podido intervenir los diferentes centros de privación de libertad, que son los centros que establecen el tema de la dinámica de la ejecución de los delitos, tanto intramuros como extramuros. Yo lo que le puedo manifestar son las cifras que a nosotros como Policía Nacional nos ha delegado la Fiscalía General del Estado. En este caso usted hacía referencia al Distrito Metropolitano de Guayaquil. Efectivamente, en el 2023, en todo el año, se suscitaron 1.922 extorsiones, y en lo que va hasta la presente fecha, con corte 25 de marzo, tenemos 323 eventos. Y aquí también podemos visibilizar la misma estadística, lo que es de secuestros en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que tenemos 717 eventos en lo que va todo el año del 2023, y en el 2024 tenemos 124 eventos. Son cifras que se han visibilizado a través de las denuncias y sobre todo la formalidad de las mismas a través de la Fiscalía General del Estado, y estas han sido delegadas a nuestra unidad especializada. Ahora, ¿cuántas extorsiones? ¿Usted ha mencionado extorsiones y secuestros o solo secuestros? No, aquí estamos haciendo referencia primeramente al delito de la extorsión. De la extorsión. Porque también, extorsión y secuestro. Ya, extorsión y secuestro, justamente. De los secuestros extorsivos denunciados, por ejemplo, tenemos el dato de cuántas personas han sido liberadas por los grupos especiales y cuántas han sido asesinadas en manos de sus captores. Bueno, de la productividad que le puedo dar con un dato real exacto, específicamente el día de hoy, en menos de 24 horas, hemos establecido la aprehensión de 34 personas y la liberación de 9 personas que han sido rescatadas.
Esa es la productividad diaria a través de este operativo que hemos visibilizado en los territorios antes indicados que estamos interviniendo. Pero ¿cuál es el índice de resolución de los casos de extorsión o de secuestro? Bueno, en los índices de efectividad que tenemos en cuanto a delitos de extorsión es del 70% y lo que es los índices de efectividad de lo que es delitos de secuestro, el 99%. Ahora, usted mencionaba que estos datos no son tan reales porque hay una cifra negra, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa actitud de la ciudadanía hoy con el tema de la inseguridad? Es decir, ¿la ciudadanía denuncia hoy más que antes, que lo hacía antes? Porque la gente tiene miedo de denunciar un secuestro, pero cuando ve que hay un éxito en el tratamiento que le da los grupos especializados de la policía, pues empieza a tener la confianza de querer denunciar más. Bueno, en este caso, primeramente, el componente del plan de acción de intervención a través del operativo FICE, primeramente se ha establecido en dos ámbitos. En el tema preventivo, como yo le manifiesto, a través de la aplicación de un aplicativo específicamente diseñado por nuestra unidad especializada, la misma que consiste de que a través de la policía preventiva levante la data, sobre todo en aquellos territorios que por obvias razones, por temor o por miedo, no lo quieren hacer. Y esta información va a ser transmitida de manera reservada con la finalidad de tener una data real de ese territorio. Están plenamente identificados los territorios en los cuales hay esta incidencia y sobre todo también las cifras negras que no nos permite tener una realidad de los datos, ¿verdad? Pero aquí lo importante, como lo he manifestado, ha sido la articulación y la gestión entre todas las instituciones que tienen la data para de esa manera tener un dato real que nos permita visibilizar el delito que estamos afectando, tomando en consideración que los datos que yo le he presentado son datos reales a través de denuncias y sobre todo que se han formalizado a través de las diferentes delegaciones respectivas por parte de Fiscalía. Ahora, usted me comentaba que en este mega operativo que se dio la información el día de hoy, se habían capturado a miembros de algunas de las bandas organizadas del narcotráfico. ¿Siempre está ligado este delito a las bandas del narcotráfico o es que es un delito, o sea, es paralelo al trabajo que realizan las bandas terroristas que conocemos en el país, estas que están en el narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión, o también se ha vuelto como ya un delito común, digamos, que lo ejerce cualquier delincuente en la calle? Bueno, toca diferenciar dos aspectos, el antes y el después. En el antes nosotros visibilizamos específicamente que este tipo de delitos y extorsiones eran debidamente planificados, ¿verdad? En donde establecían un perfil de la víctima, el tema de un nivel económico y sobre todo también el nivel de cautiverio sobrepasaba el mes. Y sobre todo también pedían montos económicos que superaban el tema del $1.000.000. Entonces esta dinámica ha cambiado completamente este momento. Vemos que tanto el delito de secuestro como de extorsión es un delito de oportunidad, en donde específicamente un solo delito existe el incremento de una economía ilegal, como por ejemplo, le digo, una persona que es secuestrada con su vehículo. Producto de esto, primeramente piden el rescate de la víctima y el rescate son cantidades ínfimas, ¿ah? Sin desmerecer el tema de la vida de la persona, pero son cantidades que oscilan entre los $3.000, $5.000, $6.000 y sobre todo también la liberación es inmediata en vista de que se encuentran privados de su libertad por pocas horas o máximo hasta unas 24 horas y sobre todo también la dinámica de estos delitos también ha sido una dinámica tecnológica, es decir, una dinámica virtual. Por eso también es necesario indicar de que el componente investigativo también tiene una unidad especializada de ciberdelito que nos está permitiendo la identificación de las IP dinámicas que están siendo utilizadas para tal efecto, porque casi el 60% diría de las extorsiones son virtuales y de esa manera exista un ocultamiento del presunto autor material de este hecho a través de las redes sociales. Y sobre todo también hay una alta gama de incidencia de utilización de líneas internacionales, lo que de cierta manera impacta primeramente el temor o el miedo de la persona que recibe estas llamadas porque piensa que posiblemente estas extorsiones son de territorios extranjeros, ¿verdad? Entonces también tenemos una regulación con respecto al tema de uso de estas líneas y sobre todo también una inmediatez. ¿Y cómo funciona la extorsión a través de estas líneas en el exterior? Bueno, si usted se ingresa a una página web, hay empresas que venden los chips a nivel internacional, ¿eh? Y sobre todo uno puede comprar a través de una tarjeta de crédito
y sobre todo también se ancla a una IP ecuatoriana y da a entender o pensar de que efectivamente la extorsión viene de otro país extranjero, ¿no? Y de esa manera no se puede visibilizar primeramente la identificación inmediata de esta persona, sino toca hacer un proceso investigativo a través de nuestra unidad especializada de ciberdelito. Es decir, hoy sí tenemos la capacidad para identificar a estos delincuentes que están haciendo esta triangulación con números en el exterior. Sí, tenemos esas capacidades y esas especializaciones, sobre todo también teniendo el personal idóneo y sobre todo con esa experticia que nos ha fomentado la inmediatez en la resolución de los casos. Por eso son los resultados que hemos obtenido, ¿eh? Y sobre todo también el nivel de eficiencia que tenemos en la resolución de este tipo de delitos. Es importante que la ciudadanía lo conozca que la policía puede llegar también a esos delincuentes cuando empiezan a extorsionar desde números en el exterior, porque muchas veces lo que usted dice, la gente empieza a decir, no, pues si están en el exterior, ¿qué van a hacer aquí? No van a hacer nada, mejor les pago para que me dejen de extorsionar. No caigan en esos delitos. La policía puede identificar a estos delincuentes también si llaman de un número desde el exterior, y eso es importante saber. Por otro lado, las fuerzas del orden se han movilizado a las zonas más conflictivas, entiendo yo, pero ¿existe un mayor contingente para evitar estos delitos que son comunes, digamos, los delitos de la extorsión, que no necesariamente tienen que estar ligados a las bandas del narcotráfico? Es decir, ¿cómo se está trabajando en las zonas más vulnerables como Esmeraldas, Guayaquil y esas zonas que han registrado mayor cantidad de extorsiones? ¿Cómo se trabaja en estas zonas? ¿Cuál es el contingente que se lo envía a las zonas para los delitos comunes, no hablando del narcotráfico? Bueno, lo primero que toca indicar es de que una vez que se ha hecho el diagnóstico, específicamente se han identificado 18 distritos priorizados, ¿verdad? Que tienen el nivel de violencia o delincuencia que nos permite interactuar y sobre todo movilizar gente de apoyo a cada uno de estos territorios. Es necesario indicar que este momento están siendo intervenidos 9 distritos priorizados a nivel nacional con todas las capacidades humanas, tecnológicas y logísticas de la Policía Nacional de los 3 ejes, y sobre todo eso ha permitido la reducción específicamente de homicidios intencionales. Y además de eso también es necesario indicar que los otros distritos en los cuales existe el componente propio de cada uno de los territorios, ellos están manteniendo el tema de una capacidad de sostenimiento. Y como lo manifesté en un inicio, este tipo de delitos migran, y sobre todo también se ha hecho una nueva evaluación de los distritos ya intervenidos con la finalidad de poder movilizar más personal, más contingente, para de esa manera poder aportar con el tema de la gestión investigativa en estos territorios. Tomando en cuenta de lo que usted manifiesta, efectivamente existe una migración del delito hacia las provincias del oriente y hacia la Sierra Central. Es por eso que se ha hecho una evaluación, y sobre todo también esa evaluación está orientada a una estrategia y acción de apoyo inmediato a estas zonas en la que se tiene una incidencia delictual. ¿Y cuáles son esos sectores donde se ha identificado justamente en donde el delito sigue profundizándose? Me imagino que entre esos estará Guayas, ¿no? Algunos sectores dentro de Guayas, de la provincia. Bueno, el sostenimiento de la contención específicamente va en el distrito metropolitano de Guayaquil y sobre todo también en la subzona de Los Ríos, ¿no? Pero como lo manifesté, el delito está migrando específicamente a la provincia de Sucumbíos y sobre todo también a la provincia de Orellana y también a la provincia de Tungurahua, en donde efectivamente ya vemos un crecimiento de lo que es la violencia criminal y también la delincuencia común. Por eso se han establecido estrategias y acciones para poder contener y sobre todo también reducir este índice delincuencial. Yo le agradezco muchísimo, Freddy, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, a las órdenes siempre. Una buena tarde. Nos acompañó Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía. Notimundo a la carta.